Buenas tardes, distinguidos miembros del jurado, público en general. El día de hoy, conjuntamente con mi compañero Juan Maza y mi persona, Jessica Romero, tenemos el honor de presentarle nuestro trabajo de investigación para optar el título de licenciados en histocitotecnología, titulado Análisis de características morfológicas en citologías cérvico-vaginales de pacientes positivos para ureoplasma ureolítico en Citopax, Estado Carabobo. A continuación, iniciamos con el planteamiento del problema. La Organización Mundial de la Salud en el 2023 señaló que más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual, incluyendo el coito vaginal, anal y bucal. El ureoplasma ureolítico, que es el patógeno que estamos estudiando a través de esta investigación, es una de estas bacterias que, según Nieto en el 2015, engloba como una bacteria de vida libre, muy pequeña y carente de pared celular, pertenecientes a la clase Mollicutes. El Boletín Canario de las Infecciones de Transmisión Sexual en el 2020 nos dice que el 10% al 40% las uretritis y las cervicitis son causadas por el ureoplasma ureolítico. Puede formar parte de la flora habitual en el área genital y estar presente hasta en un 70% de las personas que están sexualmente activas. ¿Cómo se puede observar el ureoplasma ureolítico? Tiene alta presencia en el tracto genital femenino, siendo responsable de uretritis y otras patologías que estaremos describiendo en el presente trabajo de investigación, y por lo tanto es relevante para el campo de investigación citológico, morfológico, citomorfológico y científico. En las Américas se ha relacionado el ureoplasma ureolítico con la infertilidad. De hecho, en la revista cubana de obstetricia y ginecología se determinó este nexo con los micoplasmas urogenitales, entre ellos el ureoplasma ureolítico, el cual fue el más frecuente en el estudio ejecutado en la consulta provincial de atención a la pareja infértil en el año 2015 por Rodríguez y Domínguez. También se ha señalado que el ureoplasma ureolítico está relacionado con los agentes etiológicos de la vaginosis bacteriana. Esto es según estudios descriptivos de los autores Vázquez y Alonso de la Universidad César Vallejo de Perú. Otra vez coartada en el 2019 esgrime que en la Argentina, según datos oficiales de notificación, se informaron en el 2005 503 casos de supuraciones genitales no gonocócitas y sin especificar en el 2006 476 casos. Las infecciones por organismos patógenos de la clase de los mollicutes pueden afectar o interrumpir el proceso de fecundación por diversos mecanismos, tales como estrés oxidativo, daño vía receptor, por enzimas de membrana y por fragmentación del ADN. Precisamente, la dificultad de aceptar el rol patógeno de ureoplasma ureolítico se debe tanto a que los organismos se recuperan de mujeres asintomáticas, donde pueden tomar parte de la flora normal del tracto genital femenino, como a que las muestras no pueden ser obtenidas fácilmente del sitio infectado. El diagnóstico de las infecciones causadas por ureoplasma es limitado debido al crecimiento fastidioso de estos microorganismos, a la falta de medios de cultivo comercializados, a la ausencia de procedimientos diagnósticos rápidos y a la percepción extendida de que estos microorganismos tienen una importancia menor en el contexto de la enfermedad infecciosa. Por eso es importante las muestras citológicas procesadas y diagnosticadas en el Centro de Especialidades Médicas y Diagnóstico Citopax, ya que las pruebas de Papa Nicolau es utilizada para la localización de diversas enfermedades del tracto genital femenino. De hecho, la vaginosis bacteriana, infección vaginal frecuente y que es detectable por sitio diagnóstico, representa otro punto de coincidencia, al igual que los ya mencionados para analizar los cambios morfológicos de muestras cérvico-vaginales de pacientes con la infección de ureoplasma ureolítico. Para finalizar, pero no menos importante, Del Valle y Becerra en el 2022 mencionan que hay una relación entre el ureoplasma ureolítico y el virus de papiloma humano. Esta última es detectada también por citología vaginal
cervical. En suma, se puede aducir que con este trabajo de investigación se generó un mayor entendimiento del ureaplasma urealítico en la ginecobstetricia, en la citología cervicovaginal y en las ciencias de la salud. En función de la problemática planteada, se originó el desarrollo de la presente investigación, donde se plantean las siguientes interrogantes. ¿Qué cambios morfológicos se pueden hallar en citologías cervicovaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma ureolítico en citopaxia? ¿Cómo las características morfológicas encontradas en muestras citológicas con pacientes con PCR positivo para ureaplasma ureolítico diagnosticadas en citopaxia impactará a la detección de esta enfermedad en la citología? En base al planteamiento del problema y las preguntas formuladas, se generan los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar las características morfológicas en citologías cérvico-vaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma urealítico en citopaxia. Objetivos específicos: determinar las características clínicas de las pacientes de la población de estudio. Describir las características morfológicas observadas en citologías cérvico-vaginales de las pacientes con PCR positivo para ureaplasma urealítico. Comparar las características observadas en las citologías cérvico-vaginales con PCR positivo a ureaplasma urealítico con características de la citología normal. A continuación, mi compañero Juan Mas. Bueno, continuando con lo que es nuestro trabajo de investigación, con nuestra disertación, le presentamos lo que es la tabla de operacionalización de variables. Recordemos que nuestro objetivo general es analizar características morfológicas en citologías cérvico-vaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma ureolítico en citopaxia. Entonces, para esto, escogimos o establecimos dos variables con la cual pretendemos o se pretendió recaudar la información para lo que es nuestro trabajo de investigación. Y por supuesto, con la tabla de operacionalización de variables se descompuso desde el elemento más general, en este caso dos elementos, hasta el elemento más concreto para recaudar esa información. La primera variable es características clínicas de las pacientes de la población en estudio y la segunda variable es características morfológicas observadas en citologías cérvico-vaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma urealítico. Si vamos con la primera variable, su definición conceptual es que las características clínicas se refieren a las observaciones y síntomas que ayudan a diagnosticar enfermedades, la cual es crucial para entender diversas condiciones de salud. Esto según el sistema de salud hindú. Y nuestra definición operacional la establecimos como datos demográficos y epidemiológicos que constituyen o contribuyen a contextualizar las muestras citológicas, o sea, nos dan ese contexto que nosotros necesitamos al momento de diagnosticar la citología. Como dimensión, seguimos con la dimensión de esa primera variable, datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes, o sea, ya vamos a lo concreto. ¿Y qué estamos buscando con esto? ¿Qué indicadores estamos buscando con esto? La población, muestra, edad, estrato socioeconómico, cesarquía, promiscuidad activo-pasiva y control ginecológico. Y los ítems que ya fueron establecidos o fueron escritos, salen en lo que es nuestro instrumento, que es una matriz para la recolección de información, está el número de registro de esa citología, los años, o sea, la edad de la paciente. Cuando hablamos de estrato socioeconómico, hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, de esos números romanos, que es para establecer lo que es el estrato socioeconómico con unas características. En la cesarquía establecemos si es temprana o tardía, promiscuidad, sí o no, están las dos opciones, y el control ginecológico, sí o no. O sea, eso aparece en nuestra matriz de recolección de información. Ahora sí pasamos a lo que es nuestra segunda variable, que son las características morfológicas, la definición conceptual de la forma y la estructura de los organismos. Esto según el Instituto Nacional del Cáncer.
En nuestra definición operacional, hablamos que son cambios en la forma y de los elementos celulares de la citología cérvico-vaginal. También comúnmente le podemos llamar citomorfología, porque estamos hablando de la morfología en las células, en la citología. Continuamos, la dimensión de esa variable es características morfológicas en la citología y podemos encontrar en los indicadores fondo de Frotti, infiltrado inflamatorio, células epiteliales, células de metaplasia, flora y otros, específicamente la citólisis. Seguimos con los ítems. En el fondo de Frotti encontramos sucio o limpio. En el filtrado inflamatorio, leve, moderado y severo. Esas son las opciones en nuestra matriz de información. En las células epiteliales están superficiales, intermedias, parabasales y basales. En las células de metaplasia está inmadura o madura. En la flora, cocoide, basilar o mixta. Y en otros, como ya dije, citólisis y otros. Entonces, este es nuestro cuadro de operacionalización de variables, la cual fue útil en nuestra investigación. A continuación, le presentamos nuestra matriz epistémica de nuestro trabajo. En esto está el paradigma positivista. Está enfocado en el tema cuantitativo. Nuestro trabajo es de nivel exploratorio, de tipo de campo, el tipo de investigación de campo. La población y muestra, que viene siendo la misma, serán las muestras de citología cérvico-vaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma urolítico diagnosticada en Cytopac-CA. Como técnicas está la observación y la entrevista, y como instrumento la matriz de recolección de datos, que ya la nombramos. La validez se utilizó el juicio de expertos y la confiabilidad se midió con el alfa de Cronbach. Seguimos con lo que es el análisis de los resultados, empezando por lo que es la primera tabla, que corresponde a la primera variable, es decir, a las características clínicas de la población en estudio. Comenzamos con el grupo etario, analizando lo que es el grupo etario, donde el predominio fue de adultas mayores, es decir, de 27 a 44 años. Fue el predominio, es decir, de los 50 casos que estudiamos, 24 fueron de este grupo de edad, representando un 48%. Y el grupo que le siguió, valga la redundancia, es la adulta joven, es decir, de 19 a 26 años, representaron un 44% de la muestra, es decir, 22 casos. Siguiendo con lo que es el estrato social, predominó lo que es el estrato social 3, con un 58% de los casos, es decir, 29 casos. Con la cesarquía, predominó lo que es la cesarquía temprana, 78%, es decir, 39 de los casos reportó este elemento. Siguiendo, también está el control ginecológico, lo que fue el 30% de los casos, es decir, el 60% predominó en que no llevan controles ginecológicos, y en la promiscuidad se reportó el 54%, predominando el sí a la promiscuidad. También cabe destacar que la edad promedio que se registró fue 25,42 años en la edad promedio, y lo que es el promedio de lo que es la cesarquía fue el 19,36 años, o sea, la edad promedio de la cesarquía. Proseguimos con la tabla número 2, que corresponde a la variable número 2, que son las características morfológicas de citología cérvico-vaginales de pacientes con PCR positivo para ureaplasma urolítico. Nuestra matriz de recolección de datos, basado en nuestro cuadro de operacionalización de variables, nos permitió recaudar la siguiente información de lo que es la morfología, o qué es lo que podemos ver o qué es lo que pudimos ver en estas 50 pacientes con ureaplasma en su manifestación citomorfológica o su manifestación morfológica. Empezando por el fondo del Frotti. ¿Qué conseguimos? Que el 82%, es decir, el 41% de los casos lo constituía muestras con fondo limpio. Esto se puede definir que es un fondo donde se puede denotar los componentes celulares bien definidos,
y el fondo está bastante limpio. Se pueden conseguir también inclusive elementos no celulares o elementos, mejor dicho, elementos que no son de escamosos, sino elementos inflamatorios, elementos de la flora, se puede denotar detalladamente. Esto corresponde con la definición de López y Fernández. Seguidamente, hablamos lo que es el infiltrado inflamatorio. Para esto había tres ítems: leve, moderado y severo, y nos arrojó en el examen, cuando examinamos las muestras, que el 94%, es decir, 47 casos, resultó que el infiltrado inflamatorio era moderado. Esto coincide con que estos elementos celulares, los leucocitos y los polimorfos nucleares específicamente, forman parte del mecanismo de protección celular. Esto en nuestras bases teóricas lo colocamos o está señalado por Escobar y colaboradores. Proseguimos con lo que es el tipo celular que predominó en estas muestras que observamos, y resulta que el 98%, es decir, 49 casos, predominó las células intermedias. Esto coincide con lo que describe Knauf en su libro Citodiagnóstico Ginecológico, de que el estrato está desarrollado y coincide con una mujer sexualmente activa, con su ciclo ovárico activo. Seguimos con lo que es el tipo de flora, que había tres ítems: flora basilar, flora cocoide y mixta, y predominó lo que es el 80% de la muestra, es decir, 40 casos, la flora basilar. La flora basilar, según nuestras bases teóricas, según Guillermo y Terzano, constituye un componente normal y predomina en lo que es en la flora vaginal normal, y contribuye a lo que es la acidez vaginal. Seguimos con lo que es las células de metaplasia y conseguimos un resultado bastante interesante, que 96% de esta muestra, de este universo, o sea, 48 casos, había presencia de células de metaplasia madura e inmadura. Esto coincide con la definición de Nau de la metaplasia, de que el epitelio, la unión escamocolumnar, está en constante transformación, y por eso es que podemos conseguir este tipo celular en las muestras. También proseguimos con lo que es el otro indicador, es decir, citólisis, lo que es la citólisis. Y la citólisis se encontró que el 66% de los casos, es decir, 33 casos, se encontraba citólisis, es decir, la disolución fisiológica de las células mediante el proceso que hacen los lactobacilos de Oderley. Es decir, este indicador coincide con lo que anteriormente expuse del predominio de la flora basilar, pero también lo que expuse del predominio de las células intermedias, porque resulta que la citólisis se da cuando el bacilo de Oderley destruye lo que es el citoplasma de las células intermedias. Entonces, está conectada a estos tres indicadores. Cabe destacar que el predominio no fue células superficiales, porque las células superficiales, cabe destacar, son pocos, no son vulnerables a lo que es el efecto de los bacilos de Oderley, es decir, que coinciden lo que es la flora basilar, el predominio de las células intermedias y la citólisis fisiológica. Entonces, esto como dato interesante, y que a continuación podremos comparar y podemos hacer un pequeño contraste con otros autores acerca de este trabajo. En relación a lo anteriormente dicho, en las muestras analizadas hay un predominio evidente de lo que es las células intermedias y la citólisis fisiológica. Esto puede sugerir que hay una relación
citomorfológica o morfológica con el ureaplasma ureolítico, ya que esta bacteria promueve la proliferación celular y la detención de la muerte celular. Esto según Alcius y colaboradores en su trabajo del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación, o puede existir una relación entre el buen desarrollo de las capas celulares del epitelio plano estratificado con lo que es la proliferación celular y la detención de la muerte celular, generando las condiciones para la citólisis fisiológica porque hay un buen desarrollo de las capas celulares, encontrándose la capa celular intermedia o desarrollándose hasta la capa intermedia en conjunto con la flora basilar que se encontró también predominante en las muestras que estudiamos. Entonces se generaría lo que es la citólisis fisiológica. Siguiendo con esto, en un estudio de Choi y Roth también habla de que hay cambios reactivos que pueden relacionarse con el ureaplasma ureolítico. También Pirani y colaboradores hablaban de que se debe estudiar a profundidad el exudado inflamatorio porque tiene que ver con lo que es el ureaplasma ureolítico. También Murillo y López hablaron de que el exudado inflamatorio moderado también guarda relación con el ureaplasma ureolítico. En síntesis, podemos decir que varias de estas características sugieren que hay una relación con el ureaplasma ureolítico, pero también podemos decir que estas características coinciden con la citología normal gracias a la información que tenemos de la bibliografía revisada y que, por ejemplo, el fondo limpio, aquí tenemos un cuadro comparativo, lo que es el infiltrado inflamatorio moderado, el tipo celular que se encontró, las células de metaplasia, la flora, y lo que es la citólisis, puede ser encontrado en una citología normal, lo cual nos lleva a lo que es la conclusión, aterrizando en lo que es las conclusiones y recomendaciones, en conclusiones, alcanzando el primer y segundo objetivo específico, determinando las características clínicas de la población de estudio y describiendo las características morfológicas observadas en las citologías cervicovaginales de las pacientes con PCR positivo por ureaplasma ureolítico respectivamente, confirman la compleja naturaleza de la detección de esta enfermedad a través de la citología ginecológica. El estudio nos ha permitido evidenciar que, a diferencia de otros patógenos, la identificación de esta bacteria por este método es extremadamente difícil. Esta dificultad radica en la ausencia de características morfológicas claras y distintivas que permitan su reconocimiento visual bajo el microscopio. Aportando a esta idea, traigo a colación un ejemplo que es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es identificable en la citología vaginal a través del coilocito o de la coilocitosis observada bajo el microscopio. Es una huella citológica específica del virus de papiloma humano. Esto no pasa con el uroplasma todavía. No se ha identificado una característica específica para poder señalar o hacer una detección temprana de este patógeno. Podemos decir que las células infectadas no exhiben todavía cambios morfológicos específicos, como alteraciones en el núcleo o en el citoplasma, que los citotecnólogos puedan asociar directamente con la presencia del microorganismo. Esto chequeado al lograr el tercer objetivo de nuestra investigación, comparando la citología con ureaplasma ureolítico y la citología normal. En recomendaciones, en última instancia, este estudio recomienda que se debe fomentar la investigación sobre la citomorfología, aunque los hallazgos actuales no muestran una relación con el ureaplasma ureolítico. Es importante continuar la investigación para identificar si existen características morfológicas específicas, aunque sutiles, que puedan asociarse con dicha infección. Se debe estudiar en mayor número de muestras relacionadas los resultados de la citología y la PCR. Podría abrir nuevas vías en la detección en el futuro. Y recomendamos que por ahora se siga utilizando o auxiliando el cuidado citológico en lo que es el PCR para poder identificar el ADN de este microorganismo. Hasta aquí ha llegado nuestra disertación. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado y muchas gracias.